con una parte primera, que era la migración y los derechos humanos, el gran debate, ya que es lo que nos ocupa en las jornadas, y una parte 2, las intervenciones, y de esas me puedo tirar hablando 6 días. Así que vamos a ver cómo he intentado resumirlo, pero bueno, iré contando anécdotas, contando cosas, y no tengo prisa después, podemos tener un debate, y si tenéis algún tipo de cuestión de cómo operan este tipo de intervenciones, aunque trataré durante la presentación de explicarlas. De acuerdo, me doctoré o sea, aquí voy a tener como 2 máscaras. La primera careta va a ser como de doctor en Relaciones Internacionales, y la segunda careta va a ser como participante de un equipo regional en migraciones y perteneciente a los cuerpos de emergencia de la Cruz Roja. Cuando me cambie, cambia el fondo de la pantalla. Lo digo porque últimamente, cuando uno muestra que trabaja en un tipo de organización u otra, hay gente que indica o que piensa, como hace poco unas chicas bailando con migrantes en Canarias, que parece que se tiende a decir, no, una persona de la Cruz Roja ha dicho esto. Por eso, la primera parte soy Tomás, el doctor en Relaciones Internacionales, ¿de acuerdo? Seguimos. Bueno, una de las primeras citas que me llamó la atención y sobre migración es muy curiosa y me encanta porque la indicó uno de los padres del derecho internacional, Francisco de Vitoria, con Suárez. Pero él decía, en el pleno debate de los derechos de conquista, estaba indicando cuál era el derecho de los españoles a acudir, y era curioso, para acudir a América Latina, cuando que consideramos ahora América Latina en épocas de conquista. ¿Mostrarse a favor de las tierras o no? Sabíamos que hubo un debate muy grande de las universidades en España. Y ahí decía Francisco de Vitoria, la nota que he puesto aquí, que me gusta mucho, porque Ferrujoli, uno de los juristas del derecho más relevantes, estableció un debate cómo ha cambiado y cómo los términos van cambiando en su uso para una cosa o para otra. Y para mí, dentro de todo el debate que ha situado Pamela, que ha sido magistral, ¿quién es el agente que se encarga de garantizar esos derechos humanos internacionales que indicamos? Porque cuando hablamos de la ONU, que hablaré después, o quién es el agente, entonces, ¿y cuál es el concepto? El concepto para mí más importante es el de soberanía y territorialidad, y ha venido demostrado en las diferentes crisis que se ejecutan. Entonces, Francisco de Vitoria decía que se llama derecho de gentes lo que la razón natural estableció entre todas las gentes. Mas en todas las naciones se tiene como inhumano el tratar y recibir mal a los huéspedes y peregrinos sin motivo alguno, sin motivo especial, y por el contrario, es humanidad y cortesía el portarse bien con ellos, a no ser que los extranjeros reporten daño a la nación. Pues nunca fue la intención de las gentes evitar la mutua comunicación entre los hombres, el ius communicatis, que indicaba él. Todas las cosas que no estén prohibidas y que no van en perjuicio e injuria de los otros son lícitas. Pero como suponemos, la tal peregrinación de los españoles no injuria ni daña a los bárbaros, luego es lícita. Hay muchos subyacentes, pero en términos de soberanía decía, y de derecho natural, indicaba esto Vitoria. Ahora mismo vemos cómo la soberanía es utilizada y se ha revertido en forma de que delimitamos qué gente puede o no venir. Por otro lado, Kant, un idealista, ya decía que la hospitalidad y el derecho de visita, la hospitalidad como el derecho de un extranjero a no recibir trato hostil por el mero hecho de ser llegado a territorio de otro, y el derecho de visitante, que a todos los hombres asiste, el derecho a presentarse en una sociedad, derecho que se funda en la común posesión de la superficie de la tierra. ¿Cómo se trata al que viene? ¿Cómo se trata al que se migra, al que viene? Entonces, para hacer diferenciación, y esto viene en base a de lo que voy a hablar después, de los proyectos que ejecutamos, es muy importante tener las tipologías muy claras, que muchos las tendréis porque trabajáis en el sector y sabréis cómo es, pero para mí siempre es bueno reforzarlas. Y porque hay un debate en relaciones internacionales ahora mismo que abordaré un poco más posteriormente. Migrantes, el término genérico, según la OIM, no definido en el derecho internacional que, por el uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente o por diversas razones. La cuestión es aquí el voluntario forzado, pero sigue siendo migrante. O sea, un alemán que migra, y lo que decía también Paula sobre el desplazamiento interno, que viene a ser el término fronterizo. Las tipologías, el refugiado tiene otro carácter. No es la misma categoría que un migrante, porque el refugiado anteriormente es solicitante de asilo hasta que llega a ser refugiado.
Una de las cuestiones que no se sabe cómo se atiende al que está en espera de asilo es que no tiene los mismos derechos que un refugiado cuando tiene concedidos los derechos. Y es un gran debate sobre qué tipo de protección tiene y quién le asiste en esa protección. Bueno, un refugiado es una persona que, debido a los fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia, política, XXXX, tiene que ser acogido. Tiene que ser acogido por el país según pues, la Convención de Ginebra y protocolo. Y esto lo han firmado mucho, la mayoría de los países. Tenemos el asilo, lo que os decía, y el desplazamiento interno. Y luego la calificativa que se suele hacer para diferenciar entre la población refugiada y económico migrante. Y hay los dos casos que os contaba sobre mi experiencia en Grecia, en que la mayoría eran refugiados, y la que se vive aquí, que son económicos, pero también, ahora estableceré el debate luego para que tenerlo en cuenta, cómo van cambiando los contextos. Vilman Goss, como estamos hablando de derechos humanos y inmigración, decía cuál era el nexo crucial. El nexo crucial en estas dos categorías que son las que abordamos en estas jornadas. Y es que el meollo es una comunidad de intereses entre los quienes están ansiosos por defender los derechos humanos y quienes se preocupan por dar un mejor manejo del movimiento de personas. ¿Y quién se preocupa por esto? ¿Quién es el actor? ¿Quiénes son los actores? ¿Quién es desde la parte humanitaria, que es más o menos la que engloba esta charla? Pero al final somos las instituciones, que somos los estados, que vienen a ser una representación de la comunidad, que son aquellos que representan y organizan cómo vivimos en los diferentes espacios territoriales. Y ahí, hablando de globalidad, desde mi punto de vista, todavía el Estado-Nación es el que posee y el que defiende y el que, ahora lo diré más adelante, pero en estados de excepcionalidad me gusta mucho Carl Schmitt, el teórico alemán que ha sido tildado de estar del lado de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero hablaba de estados de normalidad y excepcionalidad. Y decía, claro, que en estados de normalidad los agentes que se hacen presentes en términos de relaciones internacionales no son tan evidentes, no son tan visibles. Pero ahora mismo, cuando enunciaba las dificultades para viajar, porque las fronteras están cerradas, mucho que antes, hay mucha más vigilancia. El COVID ha evidenciado quién es el agente. Y el agente, la crisis de Grecia lo evidenció. Cuando los diferentes países, incumpliendo tratados europeos, el Tratado Dublín II exactamente, cerraron fronteras yendo en contra del libre tránsito en la Unión Europea. Y entonces, claro, te planteas el debate en esas cosas que Carl Schmitt tenía razón, en estado de excepcionalidad, cuando se cuestiona el interés público de la comunidad, que viene a ser el Estado, él determina las reglas y es el que impone en términos por diferentes tratados que haya firmado, diferentes tratados que haya ratificado, que entre en las Naciones Unidas, tendremos ese debate más adelante. Pero vamos a hacer un paseo primero por la Declaración de los Derechos Humanos de 1945, que me gustaba mucho en términos de un poco de idealismo político. Yo lo considero, porque yo soy politólogo en el fondo. El artículo 1 dice que todos hemos nacido libres e iguales. Libertad de movimiento. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado. Pero viene a ser ¿de qué Estado? Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Derecho de buscar un lugar seguro donde vivir. Término seguridad, cuando hay un analista, no recuerdo el nombre, que dice, bueno, ¿qué es seguro? ¿Es seguro estar ahora mismo en países en los que estamos? Estoy en Burkina, bueno, ahora estoy en Senegal, pero el otro día estaba en Burkina, que no puedes salir de la ciudad porque hay conflictos bélicos en todos los lados. Hay sitios en Níger, que luego os hablaré del Sahel, pero estuve trabajando en otro proyecto el año pasado, en el que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el que se encarga de la seguridad, nos indicaba que no se puede acceder a esas zonas. Y es curioso porque, aunque luego explicaré más sobre el comité, voy a ir contando anécdotas para hacerlo un poco así, porque es el lado académico y el lado vivencial. Y me gusta compartirlo y si queréis luego lo comentamos. Nos indicaba, ellos suelen tener una labor de hablar con los diferentes grupos que, digamos, que están establecidos en la zona, ya sean considerados terroristas o no, pero que poseen capacidad armada para realizar algún tipo de acción. Y en este caso, como tienen el mandato de la imparcialidad y la neutralidad,
la Cruz Roja, no sé si sabéis el origen, pero va a atender a las personas de dos bandos. De hecho, ese es el origen de su creación. Atender a los heridos. Si hay un herido de un grupo armado, le vamos a atender, y si hay un herido de una parte que nosotros consideramos aliada, o no como Cruz Roja, sino en términos de política internacional, le vamos a atender. A los heridos son heridos y no se les va a dejar. Entonces ellos hacen negociaciones con los diferentes grupos armados para indicar que nosotros vamos a dar servicios de salud, servicios de asistencia médica, todo tipo de servicios que podemos dispensar. Y entonces suelen dejarnos con el logo vía libre para circular. Pero claro, hay un momento en el que te dicen, hay tantos que no podemos hablar con todos, que no es seguro el área. ¿Y esas personas son refugiadas o no? Lo dejo en el aire. Y tienen derecho a buscar un lugar seguro en donde vivir, porque son, si igual les consideramos migrantes de carácter económico. Era un debate que tenía con un compañero el otro día. Bueno, la Declaración de los Derechos Humanos también dice que toda persona tiene derecho y a nadie se le privará arbitrariamente derechos que son como el derecho, y aquí me pongo un poco humorística, como el derecho a la vivienda en España. Por otra parte, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966. En el artículo 13, el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en el presente pacto solo podrá ser expulsado de él en el cumplimiento de decisión adoptada conforme a la ley, y a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. La seguridad nacional, el Estado, lo que os venía diciendo, ¿quién es el que determina cuándo se cumplen? Y todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. ¡Wow! Esto es fundamental. Y cómo las políticas públicas juegan con eso. Recordamos las políticas de Trump con la migración mexicana, lo de los nacidos en Estados Unidos con madre mexicana que no han sido reconocidos, y los diferentes movimientos legislativos para poder expulsarlos. Pero esto va contra los derechos humanos, porque todos los niños, y por eso también los niños en Grecia ha sido uno de los mayores problemas. Hay un informe de Save the Children cuando estábamos allí que era apasionante la cantidad de niños que se habían perdido, no se sabían. Y luego os voy a mezclar otras anécdotas porque me encanta. Cuando se presentan este caso de cuestiones en realidad. Me acuerdo que nosotros a veces hacemos transferencia de efectivo a familias. Claro, pero la legislación europea te prohíbe dar dinero a una persona menor de 18 años. Y si hay menores no acompañados, ¿quién es la persona responsable de gestionar esa ayuda? O no recibe ayuda porque no tiene derecho. Entonces nos encontramos en una encrucijada bastante difícil de acordar y es una de las cuestiones más difíciles de abordar en un tipo de intervención humanitaria. Muy difícil. Los niños, y en Europa a veces más difícil por el tipo de legislación que no atiende o no las personas que reflexionaron sobre las modalidades legales y burocráticas que debían ser ejecutadas para realizar ese hecho, para implementarlo, no pensaron en este tipo de casos, y así va avanzando la sociedad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales también decía en el artículo 2.3, los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizan los derechos económicos reconocidos por el presente pacto. ¡Wow! O sea, unos años después ya estamos diciendo lo que decía de Carl Smith, ¿no? En estado de excepcionalidad, teniendo en cuenta su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizan los derechos económicos de gente que igual no es nacional o que es nacional. No, que no sean nacionales suyos. Vamos a tratar a los migrantes. Y ahí estamos, todavía estamos con ese debate. Todavía estamos y bueno, estamos en todo el mundo, ¿eh? No es una cuestión particular de España. A mí me da la curiosidad, esto lo he puesto a nivel particular porque mi tesis doctoral la hice sobre la inversión extranjera directa, la nacionalización de recursos, y aquí era súper curioso que en el mismo pacto se hablaba de que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Y como todos habréis escuchado, procesos de nacionalización de recursos, o sea, la capacidad del Estado para hacer cosas que venía
determinada por una cierta visualización de cómo debían ejercerse los derechos. Y claro, pues el Estado. Todavía soy estatalista en términos de poderes. Y esto era una cuestión que estamos más habituados a escuchar en la noticia, aunque obviamente no escuchamos, pero lo de la nacionalización de recursos es algo que se suele indicar. Últimamente, ya hablamos de la época, ¿no? Pues la Declaración de Nueva York en 2016, que es parte de los ODS como meta para los refugiados e inmigrantes, y se trató de iniciar un proceso de negociaciones. Y se llegó al Pacto Mundial, que es en el 2018, para segura, ordenada y regular. Segura, ordenada y regular. Seguro que hemos escuchado este tipo de comentarios y claro que hay cuestionamientos. Más allá de un idealismo sobre cómo que todo el mundo tiene asilo o no. Claro que hay un cuestionamiento de que como la migración no es algo que un Estado pueda gestionar únicamente con sus capacidades, sí que debe ser un pacto, digamos, mundial, global, territorial, pero es muy difícil. Yo recuerdo el impacto que tuvo la migración en Grecia, ¿no? Y ahora vuelvo a hablar del caso personal. Hablamos de 1 millón de personas en un año en un país de 10 millones. ¿Qué impacto tiene eso sobre la sociedad? Y hablamos de Grecia, un país que en ese momento estaban los famosos sobres de negro allí. No se podía sacar cantidades. Tardé 6 meses en abrir una cuenta bancaria para la Cruz Roja. Tuve que presentar, tenía la gente, el Estado estaba en un miedo de estafa. Y llegan 1 millón de personas. La gente propia nacional con unos niveles de pobreza extrema. Y ¿quién se hace responsable? Un Estado, Grecia solo no puede. Y luego ya cuando hable del caso ya os contaré cómo fue y cómo funcionó. Bueno, el Pacto Mundial, propósito de llegar a un acuerdo internacional, pero claro, notables ausencias de Estados Unidos y 11 Estados miembros de la UE. 4 ideas fundamentales que se trataron allí. Un reconocimiento. Ningún Estado puede abordar los desafíos que plantean las migraciones internacionales o solitarios, lo que se indicaba anteriormente. Una finalidad. Fomentar la cooperación internacional sobre migración. Eso es importante, bueno, y trabajo en el sector. Cuando dicen que no se hace nada, ay, sí se hacen cosas y a veces cuando uno está, desde mi perspectiva, pero esto es un comentario muy particular y abierto a críticas, cuando uno hace análisis históricos cortos, pues bueno, y la crítica es aquella que dibuja el camino y estos pactos, pues, desde mi punto de vista, son muy útiles para dibujar un camino, aunque no sean vinculantes, porque dibujan una idea de cómo deben operar las cosas. Pero sí se hacen cosas en términos de que uno analiza los montantes absolutos en cooperación internacional invertidos y hay un ascenso directo cuando uno analiza los datos. En términos históricos, tuve el otro día un debate en Burkina con un historiador sobre qué cuidado se tiene sobre otros territorios en la historia de las civilizaciones. Y quieras que no, estamos en un siglo que desde derechos raciales a derechos de las mujeres, estamos dibujando un mundo muy humanista. Claro que hay que mantener una postura crítica y cuando veía la presentación de Paula, y veo la realidad, o sea, no hace falta que trabajo, ahora estoy trabajando más online, como casi todo el planeta, pero trabajo con gente y está en lugares que uno ve, creo que estaba en algún sitio que era el sitio más pobre del mundo y con armas por la calle, conflictos, o sea, un tanque te bloquea, no sé, pero sí veo cuando hablas de fomentar la cooperación internacional, sí veo diferentes. Lo que pasa es que también hay un sentido crítico con esto. Hablamos, por ejemplo, de los fondos Transfund y hay mucha gente muy crítica porque quieren intervención, porque quieren detener la migración y dice, sí, bueno, si estamos diciendo de apoyar a las sociedades locales a tener ciertas infraestructuras para que no haya desplazamiento, porque esto cuando leía al principio de la presentación la población forzada o no, la migración forzada o no, claro, forzada también es por causas económicas, forzada. Y más caso España, o sea, España en épocas
que analizamos los datos de migraciones de España, hay bastantes momentos históricos y la crisis de 2008, yo no sé cuántos amigos tengo en Alemania, pero yo no eran pasiones, no era su pasión. Había algunos que les gustaba Berlín, pero otros no era su pasión irse a Alemania a trabajar ahí con el frío, no lo era. Pero sucede. Entonces, esto de forzado o no, conflicto bélico, no, podemos tener un debate. Una limitación del pacto. El pacto es un marco de cooperación, ¿veis cuando muevo el ratón? No vinculante. Y una consecuencia, el pacto respeta la soberanía de los estados, ese agente que os he indicado, que desde mi punto de vista, soberanía, aunque estos deben cumplir sus compromisos internacionales, desde mi punto de vista se cumplen en estado de normalidad. Pero bueno, el presidente Piñera ya se encargó, decía que el pacto, que el derecho a migrar no es un derecho humano. Y dices, bueno, pues ya estamos en contra de uno de los padres del derecho internacional. Estamos ahí dándole una vuelta. Seguimos. El pacto tiene 23 objetivos, que quería así, como los cuales se desarrollan en entrega de grandes imperativos, como indica Newland. Reducir factores negativos que obligan a las personas a abandonar sus hogares, y aquí os digo, los fondos en cooperación, tanto para proyectos de medios de vida, que son los fundamentales desde mi punto de vista, como para proyectos de, algunas veces, el reforzamiento de capacidades institucionales. Esto es difícil, es peculiar, tenemos que entender que hay otro tipo de cosmovisiones que no son la europea del mundo. Y yo he vivido en, no sé, ya he vivido en un montón de países. Y hay cosmovisiones muy diferentes que uno no entiende cosas, pero tiene que entender, que disfrutar los tiempos, las realidades. Nosotros, los europeos, tenemos una educación muy sistémica y a veces también tiene límites de reflexión y de orden. Y te gritan cosas sin saber por qué. Yo hice una tesis con Marco Terías constructivista y te das cuenta que las ideas duelen. Y a veces las ideas del cómo se debe hacer, no discutimos sobre el qué, discutimos sobre el cómo. Y el cómo a veces nos irrita. Bueno, lo que os decía, reducir factores negativos que obligan a abandonar los hogares, así como protegerlas de los daños de sus viajes, ayuda humanitaria y ayuda en cooperación para desarrollo, apoyo institucional y medios de vida. Amplificar los beneficios de la migración en los objetivos. Esto lo podéis leer, está en internet, lo podéis encontrar. Poner orden al proceso de migración a través de una mejor comprensión de escala dinámica, políticas más efectivas y una mayor cooperación internacional, que vienen a ser para implementar los otros dos. Y que quede constancia que el pacto no es un tratado. Al no ser un tratado no es de obligado cumplimiento ni presenta un conjunto de reglas. Pero, como siempre digo, dibuja ideas y objetivos. Y ningún Estado, lo que os decía antes y lo que estábamos, ningún Estado puede solucionar por sí mismo satisfactoriamente la cuestión migratoria y pues no se puede controlar ni restringir las migraciones en su territorio. Entonces, tanto si se pretende controlar o restringir va a ser muy complicado porque las migraciones que llegan a España por cuestiones idiomáticas intentan ir a Francia porque el francés es el idioma. Entonces suele ser así y suele ser una vía. Pero bueno, os voy a contar otra anécdota, es que soy de anécdotas que me están surgiendo. Tenemos entendido que se migra, ¿no? Y me acuerdo, os voy a contar una anécdota que me pasó en un campo de refugiados ahí en Tesalónica, que yo estaba dando unos talleres sobre gestión de información y de repente, claro, se me acerca un migrante, y esto no lo he leído ni nada, es que esto es así. Se me acerca un migrante en los talleres, un nivel educativo atendiendo que no veo en la universidad a veces. Un nivel una gente de clase alta, no salió la gente de clase baja en un contexto así. Y de repente me empieza a enseñar fotos de su casa, ¿no? Uno ve las fotos y dice, wow, yo no he vivido en una casa tan bonita. Y tiene una casa y dice, claro, es que, dice, yo llego aquí, Tomás, y parece que yo quiero ir a Alemania o a Francia o a Inglaterra o no sé dónde, a España no, porque estábamos en crisis. Y dice, no, si yo quiero volver a mi casa, ¿no? Pero es que mi casa no existe. Su casa estaba en Siria. Entonces, no es ahí sí es una cuestión forzada y ese trato, ahí sí el refugiado tiene prioridad en estos pactos internacionales y los estados, entre comillas, no sé si me veis la foto, pero se trata de respetar. Pero claro, yo he estado en esos campos y estuve 2 años, hubo gente para gestionar los papeles, estuvo 1 año y 3 meses y estaba muy claro que era un refugiado. No había muchas dudas de que venía de Siria y no. Pero también son políticas de contención y de si tarda, igual decide volver. ¿Vale? Sobre el Pacto Mundial seguimos. El hecho de que los derechos humanos no se detienen en las fronteras. Wow. Esto está bien,
Es una idea, pero ¿quién los implementa? Es la cuestión que venía a decir. Los migrantes tienen los mismos derechos fundamentales que cualquier otra persona, independientemente de dónde se encuentren. Y su condición migratoria, legales, ilegales. Vale. Los participantes más optimistas en el proceso de la elaboración del pacto, según indica Slocum, lo ven no solo como una plataforma para las ideas, sino como una oportunidad única de esta generación para establecer un marco de política internacional. Y esto es lo positivo de este tipo de pactos. Aunque no sean vinculantes, dibujan un camino, indican ciertas cosas, y a veces sí que cuando adopta uno una postura crítica, quiere acciones, ve la injusticia, pero bueno, adoptando una perspectiva histórica de la sociedad, hay que ser también humilde en el tiempo y que estemos reflexionando sobre estas cosas y nos toque, pone diferentes variables encima de la mesa que hay que tratar. ¿Vale? Lo que les decía antes, que actor se encarga de proteger los derechos humanos, y aquí volvemos a la Declaración de los Derechos Humanos. Voy a ver agua que... Oh. Los estados están obligados a proteger un conjunto, es el 2 se me ha colado, un conjunto de derechos humanos para todos los individuos dentro de su territorio y sujetos a su jurisdicción. ¡Wow! La Convención de Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala: el Estado puede sujetar esos derechos tan solo a las limitaciones que determinen por ley y solamente para el propósito de promover el bienestar general de una sociedad. O sea, cuidado con esto del bienestar, porque ¿qué es el bienestar? ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo determina? ¿Qué hace falta para alcanzar ese bienestar? Y si en nombre de ese bienestar podemos vulnerar. Porque en nombre del bienestar también podemos nacionalizar recursos, por eso la cita de antes. Y en nombre del bienestar podemos adoptar políticas públicas que al extranjero se le trate de una forma diferente y cuestionando, en este caso, derechos humanos, sociales, económicos, civiles, políticos y culturales. No voy a entrar ahí, pero los derechos humanos también, los 5 principales, claro, derechos políticos, olvídate casi siempre, y bueno, ya sobre la nación tienes que tener acuerdos de bilateralidad y bueno, y sobre las autonomías. Me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Murcia, curiosamente, que hay una profesora que trataba mucho el tema de los migrantes y nos hablaba del caso de Colombia, que teníamos un tratado para que los pudiesen votar en España, y el caso de Marruecos, que como los de reciprocidad, se dice, los españoles pueden votar allí, los colombianos pueden votar aquí en las autonómicas y provinciales, creo que era. Si no, luego me corrige alguno de los profesores que están viendo la charla. Pero Marruecos, claro, no podemos votar allí porque no se vota. Entonces, ellos no pueden votar aquí, siendo una parte muy importante, y viven aquí. Entonces, esos derechos políticos ya están siendo vulnerables. Y económicos, sociales y culturales también tienen su cuestión. En el artículo 2, párrafo 3, señala que los países en desarrollo, me encanta esta puntualización en desarrollo, porque los desarrollados entonces, ¿cómo están? Pero bueno, pueden determinar en qué grado garantizar los derechos económicos reconocidos en el presente acuerdo para los no nacionales. La distinción del actor que se encarga de garantizar los derechos humanos y si estás en desarrollo, los no nacionales todavía. Los desarrollados también. No sé por qué esa distinción realmente, y si alguien la conoce, que me explique. En este caso, el acuerdo más robusto que existe, pero que también tiene sus cuestiones, es para los derechos de los trabajadores migratorios. Y fue establecido en el 90, ha sido ratificado, pero claro, también hay para los trabajadores temporales, también hay muchos derechos que se vulneran porque vienen por una época, tienen un permiso, luego se van y posee flaquezas y debilidades. No voy a entrar porque ya estoy alargándome. Hay 47. Bueno, vamos. En definitiva, la legislación existente sobre derechos humanos no es muy robusta. No es muy robusta. Dilemas, igual los sigo contando porque yo voy hablando. Bueno, sobre el refugiado. Lo que os contaba al principio y que nos pasa aquí mucho, y que era un debate que el otro día tuve con un amigo aquí tomando una cerveza en la playa. Y estábamos hablando sobre, claro, que el modelo clásico es para atender a refugiados provenientes de guerras. Y estaba diseñado principalmente para después de la Segunda Guerra Mundial. Nos imaginábamos el conflicto con Rusia y el conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero es que en la actualidad las guerras, o sea, no están así. Lo que decía Paula de los desplazamientos internos. Pero claro, es que ¿qué países consideramos que según los derechos humanos o le podemos declarar que están en guerra
Porque me parece que Afganistán ahora, me parece que ya no hay estado de guerra. Entonces no son refugiados los que están en Afganistán, no pueden ser, son migrantes económicos. Son debates. Y luego aquí, o sea, hay guerras internas, pero hay unas guerras en los lugares en los que trabajamos. Luego que tengo algunas diapositivas sobre el estado del Sahel y es lo que decía Paola también, es el lugar con mayor número de conflictos, pero que estaba trabajando yo, os cuento otra anécdota, porque esto es investigación y experiencia personal. Estaba trabajando en Níger el año pasado, hace 1 año y 3 meses, y de repente Nigeria, el norte de Nigeria o sea, hablamos de bandas de 100 personas con rifles, así. Y de repente hay gente que viene a Níger, que es el país, con Burkina siempre están en los últimos lugares de la lista del índice de desarrollo humano. Y claro, vienen 100.000 personas, 100.000, y no son refugiados, porque es un conflicto interno. Entonces al no ser un conflicto entre dos estados, pues yo qué sé si son migrantes económicos, pero difícil, difícil. Sí que hay programas de ayuda y se desarrollaron fondos secos, pero como he tenido la oportunidad de trabajar en intervenciones, no iba tan rápido la intervención como en Grecia. No sé por qué, pero no iba tan rápido. Bueno, para estos casos, ¿qué sucede con las víctimas de migración, lo que decía, forzada como consecuencia de luchas intestinas? Estos no son, porque el modelo clásico es entre estados. Conflictos armados y violencia generalizada. Veamos Burkina, Mali bueno, y en muchos sitios también en el mundo. Violencia masiva de los derechos humanos y minoritarios, claro, y desastres naturales y causados por el hombre. ¿Estos qué sucede? O sea, hay veces que los desastres naturales dejan sitios que hay ayuda para reconstruirlos. También he participado en emergencias en Bahamas con el huracán, pero claro, Bahamas es un lugar muy particular y eso, pero hay otras en Haití, en Indonesia, ha habido programas, pero hasta que se reconstruye hay movimientos de desplazamientos. Y antes hacía alguien la pregunta sobre el agua, o no sobre el agua, sobre el impacto del cambio climático. Claro, claro que hay. El cambio climático, las plantaciones, que no hay, que no crecen, que hay sequías, no están adaptadas. Uno de los programas también que hacemos mucho, como ya me pongo la careta de Cruz Roja, o que me la he puesto durante un rato durante la presentación, son programas para fortalecimiento de capacidades previas al cambio climático. Claro, ¿no? Las infraestructuras que tenemos en Europa no son así en todo el resto del mundo. Y a veces, pues para cuestiones como lluvias, no están preparados diferentes poblados. Y si no se hace una preparación previa, vas a destruir los medios de vida de esa gente y van a desplazarse. Hablaba de esto os cuento una anécdota, esto es una anécdota, que no salga de aquí. Una anécdota, vino a vernos el ministro de Exteriores y Cooperación, que era por ese momento Borrell, y teníamos un debate sobre eso, ¿no? Me indicaba bueno, que cómo íbamos a dar ayudas a personas en lugares para hacer proyectos de medios de vida, que eran proyectos, pues un pozo y unas cabras para sustentar, si las oportunidades laborales, en base a su experiencia familiar, que como sus padres vivían en el Pirineo sin luz y tuvieron que desplazarse a la ciudad. Y digo, claro, cuidado con hacer comparaciones hablamos de un contexto de crecimiento económico, con oferta laboral, con facilidad de encontrar empleo en las ciudades, en plena expansión tanto en Bilbao con Altos Hornos, como en Cataluña, con todas las empresas que estaban creciéndose. Y es fácil. O sea, ir a una ciudad como Niamey, en Níger, a buscarte la vida es vivir en la miseria. Y de todas maneras, claro, yo le planteaba, digo, bueno, si estamos en Europa queriendo poblar las zonas despobladas, ¿cómo vamos a indicarle aquí a ellos que tienen que poblar más zonas que las que no hay? Y por otra parte, la tendencia internacional a apoyar a que la gente desarrolle sus medios de vida, que si quiere salir sea por voluntad, pero no por necesidad. Entonces sí, estos proyectos tienen sentido. Y recordemos que estamos hablando de medios de vida pues yo qué sé, con humildad lo digo, pero sistemas feudales. O sea, eh, gente sin agua, agua a un pozo, poca luz la del día y cabras para subsistir, pero quieren estar allí, están en su campo tranquilamente, no está mal. O sea,
Y luego ya, para acabar esta parte, luego ya empiezo con la otra, aunque he ido mezclando. La migración regular, migración irregular. Derechos humanos para todos, ¿es justo dar el mismo trato a todos? Este debate es el que tenemos ahora en España y en muchas partes del mundo. ¿Qué tipo de migración? ¿Regular? ¿Irregular? No, son personas todos, ¿no? No sé qué tipo de trato se les da. ¿Se les devuelve? ¿No? ¿Fomentamos? Cuando te lees el pacto este del 2018, dices, vale, es que vamos a fomentar una migración regular. Entonces, si no hay agencias para que se regulen, si se dan o se dan por intereses políticos a ciertos países y a ciertos países no. No sé, es muy complejo el tema, ¿eh? Muy complejo porque yo lo que os decía, plantar 1 millón de personas en Grecia es un problema. O cuando me hablan de los países nórdicos, que en términos de porcentaje absoluto son los que más reciben. Claro, pero no puedes meter en un país como Noruega que 4,5 millones, 3 millones de personas, porque destruyes. Igual que, o sea, los datos están inflados en muchos casos, pero hay que tener, o sea, desde mi punto de vista, es un tema muy complejo. No es fácil posicionarse en un lado y en otro así, sino que hay que analizar muchas variables. Y es lo que decía Paula al final de su intervención, de su ponencia, como cuidado con todas las variables que hay que tener en consideración a la hora de posicionarse, porque hay muchas que subyacen. ¿Vale? Y luego, Carl Smith, Concepto de lo político, un libro básico para mí. Cuando estado de normalidad y excepcionalidad. Excepcionalidad, COVID, fronteras cerradas para todo el mundo. Vale. Se actúa, me encanta, perdón. Se actúa derechos internacionales, derechos humanos y migraciones. Bueno, hablábamos de cuándo se actúa. Sí, sí se actúa. En Irak se actuó. Y fue cuando se aplicó el capítulo 7, este famoso, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una intervención colectiva y en base a una violación burda de derechos humanos por parte del régimen iraquí que generaba flujos masivos de salida de refugiados. O sea, cuidado cuando se actúa, cuando no se actúa. Lo que pasa es que como los estados no están de acuerdo en el tipo de trato que se tiene que dar al migrante, es curioso. Ahora voy a poner algunos datos de estos que siempre en el último informe de este año 2020 repasamos cómo ha crecido la población que se ha desplazado. O sea, parece mucho en términos absolutos, pero en términos de número de personas, no. Y este dato que me encanta. En el 76, las estadísticas decían que el 6%, solo el 6% de los 150 Estados miembros de Naciones Unidas estaban en contra de disminuir la migración. En el 2020 hasta el 40%. Algo ha pasado, algo ha crecido, algo sucede. Bueno, 1 de cada 30 personas en el mundo migra. Datos reflexivos. Migrantes que residen en Estados Unidos, los países. Esto es muy interesante para mí, para términos españoles, ¿no? En los migrantes en el extranjero, en la columna de la derecha, ¿veis alguno que sea del África Occidental? Porque yo no lo veo. Yo no lo veo y como trabajo en África, igual ahora tengo una especie de sensibilidad y más como nos preocupa en España mucho, yo ahí no lo veo. Yo veo muchos mexicanos, sí, por el pacto y el estado particular de su territorio fronterizo con Estados Unidos, pero nada, aquí, España está aquí, eso sí es verdad. Pero parece que no. Luego, datos. Los países con más emigración en porcentaje sobre su población. Tampoco veo, parece que estaba Nigeria por aquí, pero no lo veo. Portugal, curiosamente. Y luego un dato sobre África, que en 2017 había dado 36 millones de inmigrantes africanos en el mundo, 3/4 más que comienzo del siglo. Esto es verdad. Pero África, solo un 14%, solo un 14% de los migrantes en el mundo. O sea, pocos en términos de continente. Me encanta lo de las remesas. Es una cosa, no sé, me parece que uno de los asistentes es experto en remesas, pero aquí estaba España, ¿eh? Remesas. Me acuerdo que, mira, en ese año yo hice un trabajo en la universidad con un profesor y era muy curioso porque cómo se crea, ahora que estamos con los medios de información en pleno auge sobre el debate, cómo se crean opiniones, ¿no? Salían en las noticias de la primera, y esto es un real, esto también. Noticias de la primera, los ecuatorianos, ¿os acordáis que vinieron muchísimos? Había un pacto con ellos para la época de crecimiento inmobiliario y la construcción. Los ecuatorianos mandan, me parece que eran como 2.000 millones de euros en remesas. Se acaba la noticia.
Y fuimos a analizar cuánto dinero recibía España de Ecuador y eran 4.000, pero eso no salió en la noticia. ¿Cómo tú escuchas ahí, eres un trabajador, no tienes empleo, eso del trato al migrante, cómo se crea la identidad y cómo los países han pasado del 6 al 40% en contra de la migración y subyacen muchos discursos basados en información sesgada? Que no es que no sea verdad, sino que es sesgada. Son los países, esto lo puedo pasar. Y bueno, ahora empezamos con... Me cambio la careta y me pongo la de Cruz Roja, aunque la he estado mezclando. Movimiento internacional, ¿qué actitud tiene? No sé si muchos los conocéis, pero ¿qué actitud tiene sobre las migraciones? Y bueno, pues esta es lo principal es que de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad, el movimiento debe anteponer a las personas más necesitadas, independientemente de su condición jurídica o de su razón para migrar. Es imparcialidad absoluta. Y también condición jurídica, estatus, imparcialidad y neutralidad. Los 10 principios relativos a la migración de la Federación Internacional, pues necesidades y vulnerabilidades de los migrantes, incluir a los migrantes en los programas humanitarios, ayudar a los migrantes a realizar, aquí son todos muy teóricos, luego voy a hablar de los programas y ya lo vais a ver más en pragmático, reconocer los derechos de los migrantes, vincular la asistencia y protección humanitaria, establecer asociaciones, trabajar, a las rutas, y a lo largo de las rutas es, por ejemplo, el proyecto que estoy trabajando ahora, que vamos a enseñar un pequeño mapa luego, asistencia básica de salud, apoyo psicosocial y algo de asistencia alimentaria. Trabajar en las rutas, ayudar a los migrantes a regresar a sus países, a los que regresan. Esto es trabajar con las poblaciones locales, que eso está muy bien cuando alguien regresa y ha visto su plan, cómo se reintegra en la sociedad. Responder a los desplazamientos de la población y a librar la presión para emigrar de las comunidades de origen. Esto es muy difuso, luego si eso entramos. Luego, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en materia de migración. Son diferentes agencias, no sé si alguien conoce cómo funcionan, pero está la Federación Internacional, que suele actuar por efectos de desastres naturales o no conflictos bélicos, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que suele actuar en conflictos bélicos, y luego estamos las sociedades nacionales de los diferentes países que acudimos a responder, a ayudar en caso de otro tipo de ayuda de un país, como en Grecia, que no daban abasto y hicieron una llamada, como se llama. Pues la labor del comité es protección de los migrantes, pues hacen un poco de lobbying político, digamos, pero en plan que se cumplan los derechos humanos, que no estamos metiéndonos en nada, o sea, vamos a cumplir los derechos humanos, por favor, y que los migrantes sean atendidos. Y labores de sensibilización sobre derechos humanos. Actividades destinadas a los migrantes en detención. Esto también, y esto pasa mucho, y más allá de los CIEs que tenemos en España, hablamos de lugares en países como aquí, como en el Sahel, o en conflictos de guerra. Hablamos de Siria, Afganistán. Migrantes desaparecidos y establecimientos de contacto. Ese es, desde mi perspectiva, uno de los programas más exitosos que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja. Gente que pierde contacto con familiares durante el trayecto. Pasan situaciones inimaginables para una persona que no las ha sufrido. Yo no estaba en el ICR, pero ver a gente que ha perdido contacto con su hijo en un barco por la noche es, la verdad que es doloroso. Es doloroso, y aunque uno está trabajando, luego ya se va al hotel y llora un poco, porque esas sensaciones que se transmiten más allá de la palabra son difíciles. Pero bueno, ahí hay un programa, el Restore Family Links, que está obteniendo éxitos. Acuden aquí y se ayuda a buscar a las personas, y hay diferentes establecimientos con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, con los estados, con las policías, con todo, y se suelen encontrar mucha gente. Apoyo forense. Estos en Bahamas, por ejemplo, cuando yo estuve allí en el huracán, eran las personas que se dedicaban a buscar los cuerpos, a hacer un entierro digno. Sabéis que el entierro, desde momentos históricos, es como un momento de despedirse de alguien, y es uno de los problemas que está habiendo ahora con el COVID, cuando no puedes decir adiós a las personas queridas, y crea algún tipo de relación de no cierre de algo. Entonces el CICR es el que se encarga en estos casos. Y luego también presta socorro de manera directa, ¿vale? Luego os explico un poco las metas estratégicas, así las explico por encima, porque ya me entretengo, yo pensaba que iba a quedar corto, pero voy.
Salvar vidas y velar por la dignidad de las personas. Bueno, migrantes, información, derivación, apoyo, restablecer contacto con sus familias, también en la federación. Los migrantes tienen acceso a asistencia médica, ahí es donde yo trabajo ahora mismo. Los migrantes incluidos se desplazan en movimiento repentino a gran escala, tienen asistencia de emergencia y eso ahí es lo que hacía en Grecia. Información sobre sus derechos. Esto es una cuestión que desde mi perspectiva es curiosa porque a veces saben más que nosotros, saben más que el que diseña los programas. La gente que migra no es analfabeta de no conocimiento, puede no saber leer, pero sabe. Y analfabeto, como decía, otra vez voy a citar a Karl Popper, pero es que me encanta mucho, no aquí, pero en otra charla la cité, decía Karl Popper en reflexión sobre lo de Sócrates, de yo solo sé que no sé nada, indicaba Popper que ignorante no es aquel que no sabe leer, sino aquel que no está dispuesto a cuestionarse y aprender otra forma de leer. Porque si no te cuestionas lo aprendido, por eso cambiar de opinión es que estás pensando. Si no, alguien me está hablando. Okay. No sé, perdón, no sé. Es que no lo sé, si me estás hablando, háblame con micrófono. ¿Vale? Yo sigo. Sí, te estoy informando que en el chat de preguntas y respuestas te están dando la enhorabuena a Vanessa, que se ha tenido que ir. Ah, Que me vale, parece vale. muy interesante. Vale, perdón, es que me lío. No, Pero no. bueno, ahora hablo rápido de las experiencias. Bueno, migrantes, metas estratégicas y promover la inclusión social de los migrantes y diferentes medidas. Cuento experiencias, ¿vale? Contesto Grecia y os cuento cómo funcionó, que esto es como conocía a la persona que me ha invitado a la charla. Este mapa se parece a uno que ha mostrado. Hay diferentes vías migratorias, pero hay diferentes conflictos y nosotros estábamos en Grecia. Voy rápido. Yo pertenezco a los cuerpos de emergencia, estos que siempre explico que hay una emergencia, un tsunami, una guerra, un X, y de repente estás en una especie de roster con mucha gente especialista en algo, te llaman y tú sales al día siguiente y te dicen, ¿estás libre, Tomás? Pues mañana te puedes ir a Bahamas, a no sé dónde, o te puedes ir a Grecia, no sé dónde. Y trabajo en eso y entonces ahí fui a Grecia. ¿Qué nos pasó en el contexto? Lo que os decía, 1 millón de refugiados inmigrantes transitaban por Grecia y en marzo se cierran las fronteras de estos países y los que pertenecían a la Unión Europea incumpliendo los propios tratados que había, Dublín II. ¿Implicaciones? Pues muchos refugiados bloqueados en Grecia. Refugiados, inmigrantes, pero claro, migrantes eran 6, refugiados eran casi todos. El acuerdo de Turquía y campos de refugiados inestables en Grecia, con la presencia de actores internacionales, acciones conjuntas, Estado, organizaciones internacionales. Lo que se decía de que el Estado es la figura vinculante, o sea, el Estado es el que nos invita cuando no da abasto para, en una población de 10 millones, 1 millón de personas extra, te invita a estar. O sea, tú eres un invitado, lo puedes imponer. Y en 2018 lo que pasa, al ser un caso europeo, tenía una particularidad muy compleja, que era que había fondos de ECO que son destinados a fuera de la Unión Europea. Y luego en la Unión Europea, se supone que no son para la Unión Europea, pero fue un caso de excepcionalidad en el que se aplicó. En 2018 ya se apoyaron el programa DJ Home, que es el programa que tiene la Unión Europea para dar asistencia, son programas de cohesión de la Unión Europea. Y fueron los fondos que se destinaron y son a través del Estado. Por eso en 2018, aunque siga habiendo organizaciones internacionales, esos fondos para otras organizaciones dejaron de existir. ¿Vale? Lo que decía antes, no había capacidad de responder al evento y pues respuesta a organizaciones internacionales. En este caso, estas eran las más fundamentales, las que se encargaban de gestionar los papeles era el Danish Refugee Council y las demás, pues, más o menos su especialidad. Pues Save the Children para los niños, la Cruz Roja para varias cosas, Medicinas Sin Fronteras, medicinas, la migración también para papeles y asistencia humanitaria de diferentes tipos, medicinas y Praxis, una asociación griega que tiene bastante, una ONG griega que tiene bastante capacidad. Y todas las agencias de refugiados, como veis, porque era una crisis de refugiados. Los tipos de ERU que teníamos allí montados generalmente eran de atención básica, logística, agua, saneamiento, servicios de hospital. O sea, montamos una infraestructura para poder atender. Me parece que había como 17 campos de refugiados y personas en tránsito. O sea, no voy a explicar toda la trayectoria, porque eso me lleva 3 horas, como bien sabe María, pero más o menos para darles una visualización. Por encima, diferentes campos, diferentes actividades y qué se hacía.
Y aquí, pues bueno, hay un link que si lo queréis ver es cómo está actualmente. Pero actualmente no entran, o sea, no sé si me abre esto. Bueno, esta tabla se ve, ¿no? 2014, 49.000, 2015, 856.000 personas de repente. O sea, ahora no están 2019 50.000 y ahora pues 9.000 personas, 15.000 personas están llegando por el mar y por la tierra. Es muy poco, pero la verdad que es lamentable desde mi perspectiva, las condiciones en las que se vive. Yo estaba en el campo, que se incendió en Lesbos, y ese campo es un desastre y es una vergüenza. Es una vergüenza humana, desde mi punto de vista, que se esté tratando a gente así. Y ya más allá de que son refugiados, o sea, la mayoría son sirios. O sea que ese estatuto del refugiado, como diría Carl Smith, en estado de excepcionalidad, no lo saltamos. Los estados se lo saltan. Y bueno, eso es un poco el pragmatismo político internacional. Ahora os hablo un poco de la intervención de Sahel, porque veo que voy con tiempo también, yo me alargo a hablar. Y vamos a hacer un poco de contextualización de cómo han sido los eventos, ¿no? El desierto del Sáhara, hablamos del mar, pero el desierto del Sáhara es un desierto y hay cuerpos por delante del mar Mediterráneo, según la ONU, del mar Mediterráneo. El desierto del Sáhara atraviesa gente y muere gente y hacen rutas y te encuentras cuerpos y te encuentras de todo. Uno de los datos importantes es que cuando hablamos de donde yo trabajo, el 75% se queda en el continente respecto al 25% que se dirige a destinos más lejanos. Pero en lo relativo al África Occidental, el Sahel, 90-10, ¿eh? Las migraciones son internas. Las migraciones aquí van al Cacao, a Costa de Marfil, y es una cuestión muy curiosa, y ahora vuelvo al Estado-Nación, porque si uno ve el mapa de África, los estados los hemos determinado, sabía Anthony Angie, que tiene un libro sobre soberanía muy bueno, y claro, la concepción del Estado es europea, Paz de Westfalia, cómo determinamos las fronteras, que es un Estado, la identidad, la capacidad de la fuerza, teoría berberiana, y de repente, claro, tú hablas con una persona del norte de Mali, que lleva toda la vida de camello por ahí, de la comunidad tuareg, y dice, pero que yo soy maliense, ¿qué me estás diciendo? ¿Desde cuándo mi familia es maliense? Si yo soy aquí comerciante, yo atravieso por aquí. O sea, se han creado fronteras que no atienden a identidades. Se han creado fronteras que hemos determinado nosotros, los europeos hemos determinado la composición del mundo. Ahora que están hablando del Sáhara, y me parece que la Corte Internacional de Justicia dice que ellos no deben tener frontera o algo así. Hay un artículo por ahí que tengo, pero no me acuerdo ahora de que 1960. Por ahí. Bueno, entonces, cuidado con ese concepto de frontera que tenemos. En ese sentido, o sea, los miles de africanos se encuentran en la frontera del sur a saltar, simplemente sesgada, o sea, es sesgada. La mayoría de los movimientos de África se quedan en África. No todo el mundo quiere ir, no es verdad. Cuando quieren ir es de crisis. Y ahí va, esto ha quedado mal. Bueno, da igual. Intervenciones. Me encanta Le Monde para estas cosas, que hace muy buenos mapas. Veamos qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Esa es una zona de tráficos. Está el desierto del Sáhara y, como os vengo aquí indicado, cuando cayó Gaddafi, Libia era el país donde todo el mundo migraba de esta zona y sobre todo de esta zona, es que yo he vivido en Níger, entonces de esta zona de Níger son como boom, iban aquí, no sé si habéis oído hablar o habéis visto algún documental de la ruta de Agadez, que aparte de cerrar la ruta, han dejado sin trabajo a todas las personas que llevaban gente. Entonces tienes muchísima gente ahí en Agadez que habla con ellos y dicen, no, yo antes era conductor para llevar gente, pero ahora como está prohibido. Después de la cumbre Valeta de la Unión Europea, en 2015, el Estado de Níger sacó una ley, no sabemos si forzado por la Unión Europea, para legislar y prohibir la migración y que pudiesen dormir. Y entonces, claro, Agadez tenía una zona por aquí que la gente se dedicaba a transportar para pasar a Libia, porque Libia era de los países más ricos, más estables, en términos de, aunque leamos sobre el régimen de Gaddafi y tengamos sus cuestionamientos morales, daba cierta estabilidad a la zona en términos de análisis histórico. Y bueno, cuando cayó, pues ha aumentado la trata de personas, los brotes yihadistas, las milicias comunitarias. Es lo que decía antes de una guerra no clásica. No es una guerra clásica. Son, ¿cómo se llaman? Fluidos, ¿no? Sí.
Los brotes yihadistas y la milicia comunitaria debilitan a los estados de la región, el área se volvió difícil de controlar y las operaciones internacionales no han logrado detener la violencia. Y aquí veis, pues, las rutas de la droga, las rutas migratorias que suelen ir, y estas son hacia Europa. Y aquí, pues bueno, ¿qué ha pasado en el Sahel y por qué está tan desestabilizado? Esta experiencia personal, la gente de esta zona era preciosa. Tengo amigos que en 2012 han ido en moto desde Níger, no se puede hacer, pero han ido en Níger por aquí, la gente es maravillosa, tiene un tatu humano que es alucinado. Pero bueno, el descontrol en la zona es evidente y es un colapso, van a tener que tener su propio proceso hasta alcanzar una estabilidad. No sé, como digo, cuando me preguntan en las charlas qué piensas del futuro, el futuro que yo no soy adivino, pero el pasado cuando lo analizas es que la zona se ha desestabilizado y ha habido conflictos claros e intervenciones determinadas que han influido de una manera masiva. Bueno, lo que decía, tras el régimen libio en 2011, pues las armas se dispersaron por todo el Sahel. Mali, que es que tenemos un proyecto allí, también en la frontera, pues no controla, Mali no controla la parte del Sahel. O sea, hay una zona aquí que hay entre Níger, Mali, mira, aquí es, no, aquí. Esta zona de aquí, Níger, Mali, Burkina, todos los días hay asesinatos, hay secuestros, hay de todo, todos los días. Y los más afectados no somos los occidentales, no, es la población local. La población local. Hace poco, no sé si leísteis la noticia en un parque que mataron a 8 cooperantes. En ese parque yo he estado muchas veces. Es un parque que se supone que no está en una ruta, es que estaba en zona amarilla, que no es zona roja, y era uno de los pocos sitios a los que podías ir. O sea, yo he estado muchas veces y asesinaron a 8, a una persona, he estado con ellas en algún evento. Y bueno, están metiéndose ya por todos los lados. Ya Níger es un país todo en rojo, no te puedes desplazar ni como humanitario ni como nada. Es de una desestructuración, es que al no ser una guerra clásica que hay un foco, ¿no? Sino que hay millones, millones. Digamos que por aquí, por el Chad, está donde está Boko Haram, pero que luego Boko Haram se pelearon entre ellos, entraron en Nigeria, provocaron otra... O sea, es todo... Es que lo que os quería indicar que es un descontrol absoluto de la zona. Bueno, ver el mapa. El Estado Islámico, los grupos, pero es que fuera de aquí hay grupos armados de carácter local, es que aquí no vienen todos, lo que decía Boko Haram en el chat, y yo señalando, y mucho mejor. Y por aquí, grupos de Al-Qaeda, grupos de islámicos, separaciones de grupos, y luego por aquí, por todo Nigeria, aquí también hay grupos políticos contra el gobierno de Níger. Aquí hay grupos armados de gente, grupos armados. Hay algunas películas de estas que ves de 200 personas con rifle. Eso hay, asaltan pueblos, secuestran niñas y no son ni Boko Haram ni nada. O sea, es una desestabilización, es que es mucho más bestia de lo que se ve en el mapa. Es mucho más bestia. Lo que se hablaba de migraciones intraafricanas, esto es Cacao, Costa de Marfil, Libia, por aquí, porque se supone que por aquí no hay datos, pero sí, van por el medio también. O sea, esto es porque nosotros trabajamos por aquí y hay muchos. Y luego, o sea, ya por acabar, os vea, ese es el proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos un proyecto con un consorcio que se llama, estaban diciendo convenio, consorcio, con Caritas y Save the Children y diferentes organizaciones locales, son 30 millones de euros y tenemos pues puntos de servicio humanitario, como los puntos rojos, puntos de información y puntos de asistencia. Y nosotros lo que hacemos, atendemos salud y atención básica de salud cuando llega un migrante que se ha hecho no sé cuántos kilómetros, pues clínicas en puntos estratégicos, clínicas móviles de la Cruz Roja para que el viaje no sea tan... Y seguimos las líneas de las metas estratégicas, ¿no? Dan una asistencia, somos imparciales, saben más información que nosotros. Una de las lecciones aprendidas, porque este proyecto antes funcionaba con fondos británicos de la Agencia de Cooperación DFID y ahora funciona con fondos de la Unión Europea, que a veces uno hace, como se decía antes, sensibilizaciones. Los migrantes es que te saben mucho más que tú de todo cómo están las rutas, cómo va todo, saben toda la información. Las condiciones de viaje son pésimas, las condiciones de la realidad que viven es dura.
pero son personas con muchos conocimientos. No hace falta a veces decir, no, es que aquí hay este peligro. No, o sea, a no ser que haya pasado ayer, pero incluso ayer la información fluye. Y de hecho, esto os cuento como término anecdótico, cuando estás formulando un proyecto, a veces se basa en datos que hace la Organización Internacional de la Migración, la OIM. Y claro, cuando tú vas a los sitios de donde cogen los datos de la OIM, estamos hablando de... Me acuerdo que estuve en Tawa, y la OIM hace entrevistas, o sea, de campo. Cuando hablamos de la universidad, que dicen, no hacemos entrevistas de campo. Con la OIM hace entrevistas de campo aquí en Tawa, habla con los conductores de autobuses y con 2 o 3 personas más, y a partir de ahí te construye un informe con estadísticas, muy bonito, y con eso tú pides subvenciones. O sea, que las estadísticas, las fuentes vienen de la base de allí, de dónde pasan las cosas. Y a partir de ahí utilizamos los datos. Y ahí yo he estado haciendo cosas de estas. Y ahí pues nosotros, por ejemplo, Cruz Roja, tenemos en esta ruta de Taua, como está cerrada esta de Artés, que es este sitio que he dicho que es para el que es la ruta clásica, pues ahora la gente está adoptando otro tipo de migraciones, porque tú no las paras, no las paras, no las paras. Entonces, damos servicios de atención básica de salud y apoyo psicosocial en este tipo de rutas. Luego tenemos otra por aquí, o sea, mi trabajo es en 5 países: Senegal, Gambia, Mali y Senegal, Gambia, Mali, Burkina y Níger, claro. Tenemos aquí también de Dori, aquí en Gao, Kidal. La cuestión de nosotros no podemos ir. Ahora mismo somos gestores de proyectos, porque el hecho de ser blancos determina que no podamos ir a esta zona. Solo podemos ir a los proyectos en Gambia y Senegal que hay paz. Pero en los demás de los países no podemos salir de la ciudad. Y si vamos, es igual a Taua, pero a Taua ciudad, y son los equipos locales los que vienen. Los que vienen, y ahí desarrollamos capacitaciones, sensibilizaciones, pero el trato con el empresa siempre son los equipos locales. No penséis aquí que vienes aquí y le dices a un migrante cómo tiene que hacer. Nosotros gestionamos las estructuras de los proyectos y esa es más o menos nuestra labor. Y no sé qué hora es, que ya son las 12:20, ya puedo cortar un poco.